Hola, buenas tardes. Gracias por sintonizar Radio Jaí 104.3 FM en su programa Niños Valientes y Esforzados. Bienvenidos sean todos ustedes un miércoles más de Discipulado para Niños. Dios les bendiga. Vamos a orar para dar inicio a nuestro programa del día de hoy. Cierren sus ojitos y vamos a orar a nuestro Dios Todopoderoso. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos, maravilloso Dios, por este día hermoso, esplendoroso, Padre. Gracias, Padre, por la vida, por la salud. Gracias, mi Dios, te amamos, bendecimos tu nombre, Señor, Creador, Dios del cielo y de la tierra. A ti sean dada toda la gloria, toda la honra, maravilloso Dios. Te adoramos, precioso Jesús. Te exaltamos, maravilloso Dios, porque eres bueno, porque eres misericordioso, proveedor, Padre. Gracias, muchas gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia, por tu fidelidad, Padre Santo, porque tus misericordias, mi Dios, son nuevas cada día, Señor. Siempre, a diario, en cada momento, Padre, podemos ver tus bendiciones, Padre. Gracias por todo lo recibido de tu hermosa mano, Padre. Muchas gracias, Padre. Te adoramos, mi Señor. A ti sea dada toda la gloria, toda la honra, maravilloso Señor. Gracias, Padre, por estos momentos, mi Dios, que vamos a dar inicio, Señor, a otro discipulado más de niños, Padre. Queremos agradecerte, Padre, porque nos has permitido vida y salud, mi Dios, para poder continuar, Señor, llevando tu hermosa palabra, Padre, para seguir proclamando tu preciosa palabra, Padre. Gracias, maravilloso Dios. Gracias, Padre, por usarnos, Señor, como instrumentos en tus manos, mi Dios, y ser útiles, Padre Santo, en tus manos, Padre. Gracias por ese hermoso regalo, Padre. Gracias, Padre. Muchas gracias por poder ser parte, Padre Santo, de poder extender, Señor, tu reino, Padre. Gracias, maravilloso Dios. Muchas gracias por mi vida, Señor, y por la vida, Señor, de cada una de las personas, Padre, que dan tu palabra por medio de esta radio, Padre. Bendíceles y guárdales, Padre. Gracias, Padre, por todo, Señor. Señor, te damos las gracias, mi Dios, por otro día más, Señor, por permitirnos, Padre Santo, estar en este lugar, Señor, y poder, Padre Santo, estar delante de estos micrófonos, mi Dios, para poder impartir tu preciosa palabra, Padre. Te pedimos, maravilloso Dios, que seas tú, Señor, el invitado especial, Padre. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, en este lugar, Señor, derramando, Señor, ricas bendiciones, Señor. Te pedimos, Padre Santo, que tu Espíritu Santo, Señor, toque corazones, Señor. Siga tocando vidas, Padre. Siga transformando vidas, Señor. Siga abriendo, Señor, ojos a la verdad, Señor. Y sigas destapando oídos, Padre, para que puedan oír, Señor, tu verdad, Padre. Gracias te damos, Señor. Bendice, Señor, a cada radio escucha que se conecta, Padre, a escuchar, Señor, tu palabra por medio de esta radio, Señor. Sigue bendiciendo, Señor. Sigue tocando corazones, Padre Santo. Y asimismo, mi Dios, te pido por cada niño, Señor. Sigue trabajando en la vida de cada pequeño, Padre Santo. Sigue, Señor, sembrando tu palabra, Señor. Sigue sembrando, Señor, en estos pequeños, Padre Santo. Que cada corazón, Padre Santo, de cada uno de estos pequeños, mi Dios, sea tierra fértil, Padre Santo. Tierra, Señor, buena, Padre Santo, para que pueda, Señor, un día, Señor, florecer tu palabra y dar fruto, Padre Santo. Sé tú bendiciendo a cada pequeño, Padre Santo. Gracias, muchas gracias, Padre, por ser parte, Señor, de esto, mi Dios. Gracias, maravilloso Dios. Señor, te pido, Padre Santo, en esta tarde, mi Dios, que tu Espíritu Santo, Señor, esté sobre mí, Padre, que unja mis labios, Señor, que
los limpie, Padre, para poder dar tu palabra, Padre Santo, y poder ser de bendición, Señor, para otros, Padre. Gracias, maravilloso Dios. Sigue usando mi vida, Padre Santo. Y te pido, maravilloso Dios, que bendigas el tema del día de hoy, Padre. Que sea de bendición, Señor, para nuestras vidas, Señor. De bendición y de enseñanza, Padre Santo. Pongo en tus manos, mi Dios, el tema del día de hoy, Señor. Sé tú bendiciéndolo, Señor. Sé tú, Señor, llevando a cabo, Padre Santo, todo lo que se lleve a cabo, Señor, durante el tiempo, Padre Santo, que sea expuesta tu palabra, Padre Santo. Te lo pido, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús, Señor. Amén. Gracias, maravilloso Dios. Muchas gracias, Padre. Pues vamos a dar inicio, queridos niños, queridos Radio Escucha. Pues vamos a, a decirles cuál es nuestra tarea de esta semana. Nuestra referencia bíblica de nuestra lección del día de hoy, queridos niños, se encuentra en Mateo 21 al 16. Y nuestro versículo para memorizar en esta semana se encuentra en Santiago 3:16. Escucha, dice así: pues donde hay envidias y rivalidades, allí hay confusión y toda clase de mal. Santiago 3:16. Pues donde hay envidias y rivalidades, ahí hay confusión y toda clase de mal. Santiago 3:16. Esa es nuestra tarea de esta semana, queridos niños. Leer nuestra porción bíblica y aprenderse su texto bíblico. Y nuestro título de nuestra clase del día de hoy se llama No envidies a nadie. Recuerden que estamos viendo algunas emociones, ¿vale? Hoy vamos a ver la emoción de la envidia. Vamos a ver qué podemos aprender el día de hoy, queridos niños, querido Radio Escucha, pongamos atención para escuchar nuestra lección del día de hoy, ¿ok? Pues vamos a dar inicio y vamos a ver qué podemos aprender en este día, queridos niños. El objetivo de la lección del día de hoy es aprender sobre la importancia de no compararse con los demás, de entender y aprender que la envidia y los celos son sentimientos que nos hacen daño y que es mejor alegrarse por las cosas buenas que les pasan a los demás. Además, aprenderemos a valorar nuestras propias bendiciones. Ese es el objetivo de nuestra lección del día de hoy. Aprenderemos esto, queridos niños. El no compararnos nunca, nunca, queridos niños, con nadie. Dios nos hizo únicos, únicos, irrepetibles, ¿vale? Cada uno de nosotros somos únicos. Dios te hizo especial. Dios me hizo especial. Y Dios hizo a cada niño y a cada persona especial. Y cada uno de nosotros tenemos algo especial. Otro que no puede tener lo mismo que nosotros. Así que somos únicos, queridos niños. Y Dios nos hizo, ¿verdad? Irrepetibles. Y además nos hizo con propósitos. Nos hizo con bendiciones a cada uno, con dones diferentes, con talentos diferentes, ¿vale? Todos somos diferentes. Y Dios es especial con cada uno de nosotros. Y no podemos estar envidiando lo que otra persona tiene, ¿vale? Porque Dios es bueno, Dios es misericordioso y a nadie le da más ni a nadie le da menos. Él es un Dios justo, ¿vale? Y Él es misericordioso. Y como Él es el dueño de todo, Él da a cada uno según
como Él quiere, queridos niños. Pero todos somos bendecidos y no tenemos por qué envidiar a los demás. Si volteamos un poco hacia donde estamos nosotros, nos daremos cuenta que también nosotros somos bendecidos grandemente y que Dios nos ha dado bendiciones sobreabundantes en nuestra vida, queridos niños, y que no necesitamos envidiar ni estar celoso por los que tienen otras cosas, porque Dios nos ha dado lo que cada uno necesita, ¿vale? Porque además, dice la palabra de Dios que la envidia y los celos nos hacen daño, nos perjudican espiritualmente y también materialmente, porque a veces nuestros cuerpos se debilitan porque nos centramos en estar envidiando y teniendo celos por lo que otra persona tiene y a veces no dormimos por estar pensando, porque ellos sí, porque yo no, y porque ellos tienen más y porque yo menos, y porque tiene algo más bonito y yo no lo tengo. Y eso perjudica también nuestra salud y espiritualmente, queridos niños. Por eso Dios nos llama a no tener envidia, sino a disfrutar lo que Él nos da a cada uno, ¿vale? Es mejor, dice el Señor, que nos alegremos, que nos contentemos con lo que Él nos ha dado y vivamos contentos, que valoremos lo que Dios nos ha dado. Todos recibimos de la mano de nuestro Dios Todopoderoso grandes y hermosas bendiciones, queridos niños. Y en vez de estar envidiando y en vez de estar deseando lo de otros, debemos de aprender a valorar nuestras propias bendiciones, nuestras propias cosas que tenemos y darle gracias a Dios por lo que tenemos, porque en sus muchas misericordias, Él ha puesto sus ojos en nosotros y nos ha bendecido todos los días, queridos niños. ¿Vale? Y eso es lo que vamos a aprender, a vivir contentos con lo que tenemos y no a desear lo de los demás, queridos niños. ¿Vale? En nuestra clase de hoy veremos la importancia de la generosidad de Dios, de su justicia divina y cómo Dios da a cada uno según su perfecto plan. Nuestro Dios es un Dios de amor, un Dios justo, un Dios misericordioso, que trata a las personas mejor de lo que se merecen. Así es nuestro Dios. Nuestro Dios es generoso y Él da con generosidad, queridos niños. Nosotros a veces somos los que estamos viendo, ¿verdad? Ese sentimiento que a veces dejamos que se meta en nuestro corazón nos hace sentir que nuestro prójimo está recibiendo más que nosotros, que nuestro prójimo tiene más que nosotros y no podemos vivir a gusto. Pero Dios es justo y Dios es misericordioso. Y Él da, dice la palabra de Dios, que Él da. Hasta a veces nos da sin merecerlo, queridos niños. A veces podemos ser malos, pero Dios no es malo, queridos niños. Dios en su misericordia y en su hermosa justicia, aun siendo malos, Él siempre pone en nuestra mesa comida. Siempre. Y esa es una bendición. Esa es una gran bendición. El simple hecho, queridos niños, el simple hecho de despertar y abrir tus ojos es una gran y poderosa y grandísima bendición de Dios. ¿Te das cuenta? Dios es misericordioso y es generoso. Generoso porque se acaba el día, ponemos nuestra cabeza en la almohada y dormimos. Dormimos confiando en Dios. Y despertamos y abrimos nuestros ojos y lo primero que debe de haber en nosotros es gratitud. Gratitud porque ¿sabes cuántos no amanecen, queridos niños? ¿Y cuántos mueren en lo que nosotros estamos durmiendo? ¿Sabes cuántos mueren? En lo que nosotros estamos plácidamente durmiendo,
Muchos mueren, queridos niños, y Dios nos da esa hermosa bendición de despertar y ver un nuevo amanecer y tener nuevas oportunidades en esta vida. Esa es una gran bendición. ¿Te das cuenta cómo es generoso nuestro Dios, queridos niños? Dios no puede ser injusto. Dios es justo. A veces nosotros queremos ver la injusticia en donde hay justicia, porque en nosotros hay maldad, en nosotros hay cosas malas. Y esas cosas, nuestra naturaleza caída, nos hace ver que nosotros tenemos menos que la otra persona. Pero a lo mejor nosotros somos más ricos de bendiciones que Dios. Incluso, por supuesto que sí. Hay veces que nosotros como hijos de Dios, los que conocemos a Jesús, somos más ricos y tenemos mucho más bendiciones porque tenemos la salvación. Hemos aceptado el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Le hemos abierto las puertas de nuestro corazón y Él está ahí en nuestro corazón. Y si Él está ahí en nuestro corazón, queridos niños, es porque somos ricos, somos ricos. El estar Jesús en nuestro corazón nos hace inmensamente ricos, queridos niños, porque ¿saben? Somos herederos juntamente con Cristo y algún día heredaremos el cielo, queridos niños, y todo lo que hay en él, porque somos herederos de Jesús. Todos aquellos que hemos hecho nuestra decisión de aceptar a Jesús como nuestro único Salvador, como nuestro único Redentor, como nuestro único Dios, como nuestro único Creador, como nuestro único proveedor, somos, tenemos una gran herencia, queridos niños, una gran herencia en los cielos y entonces debemos de considerarnos ricos. Porque Dios es dueño de todo. Él es rico en generosidad, Él es rico en justicia, Él es rico en amor, queridos niños. Y Él siempre, desde los cielos, al amanecer y en todo momento, Él abre sus puertas del cielo y deja caer sus bendiciones. Y Él dice que hace caer sus bendiciones en buenos y malos. Hace salir el sol en buenos y malos. Porque aún la gente siendo mala, tiene que comer, tiene vida, sigue caminando, sigue respirando. Y Dios es el dueño de la vida. Y Él permite aún a los malos respirar y recibir bendiciones de Él. Así que debemos de estar orgullosos y agradecidos de lo que Dios nos da siempre, queridos niños. ¿Vale? Debemos siempre agradecer por la inmensa misericordia y las inmensas bendiciones que a diario recibimos, queridos niños, queridos Radio Escucha, ¿vale? Y sabes, en nuestro tema de hoy veremos la emoción de la envidia. Hoy veremos la envidia, queridos niños. Dice Gálatas 5:26, escucha. No nos hagamos vanidosos, ni nos provoquemos unos a otros, ni tengamos envidia unos de otros. Gálatas 5:26. No nos hagamos vanidosos, ni nos provoquemos unos a otros, ni tengamos envidia unos de otros. La palabra de Dios nos manda a no tener envidia, queridos niños, sino a agradecerle a Dios por lo que tenemos, ¿vale? Nos manda a amarnos los unos a los otros y a bendecirnos los unos a los otros, ¿vale? Para que nosotros, nuestros corazones se mantengan humildes y nuestros ojos siempre puestos en lo que realmente importa y no en lo que es efímero, queridos niños. Los carros, el dinero, todas esas cosas, juguetes, cosas materiales, queridos niños, son efímeros. Se van a acabar. Se acaba el dinero, se descomponen los juguetes,
ya no sirven, pero lo que es eterno es lo espiritual, queridos niños. Y eso es lo que debemos nosotros poner nuestros ojos, nuestro corazón, para no caer en la trampa de la envidia o de jactarnos si tenemos más que los demás, que a la mejor, ¿verdad? A la mejor nosotros tenemos un carro y nuestro vecino no tiene, y no por eso vamos a jactarnos y a sentirnos más que la otra persona. No, queridos niños, al contrario, debemos de agradecer a Dios por la bendición, en lugar, ¿verdad? De estar pensando y envidiando y queriendo hacernos que nosotros somos más o que somos menos. No, queridos niños, debemos de vivir con alegría, dándole gracias a Dios por lo que Él nos ha dado. Si nos ha dado abundantemente, gloria a Dios. Gracias, Señor. Si nos ha dado, ¿verdad? Lo justo, gloria a Dios. Él sabe el por qué. Él es sabio. Él es amoroso. Él es grande. ¿Vale? Y dice que Él da sus bienes como Él quiere y Él reparte como Él quiere, queridos niños. Y además nos da lo que necesitamos porque Él conoce a cada uno de nosotros y Él sabe de lo que estamos faltos y Él nos da hasta con manos llenas, queridos niños. Así que siempre debemos de vivir agradecidos y no estar envidiando los de los demás, ¿vale? Si somos talentosos, gloria a Dios. Si tengo una buena voz, gloria a Dios. Si sé muchas cosas, si sé escribir bonito, gloria a Dios. Gloria a Dios, Dios me ha dado esa bendición y debemos de agradecerlo y no sentirnos orgullosos, sentir en nosotros orgullo malo, ¿vale? Recuerden que hay orgullo malo y ese orgullo dice el Señor que lo ve de lejos, ¿verdad? Porque a veces podemos sentirnos orgullosos de que a lo mejor acabamos nuestra carrera y le dimos una satisfacción a nuestros padres de ver que terminamos nuestra carrera, ¿verdad? Para que nuestros papás se sientan orgullosos de que el dinero que ellos aportaron para nuestra educación verdaderamente, ¿verdad? Se usó correctamente. Y yo le di, ¿verdad? El uso adecuado a ese sacrificio de mis padres. Eso es sentirse orgullosos, ¿verdad? Pero hay orgullo malo, donde es soberbia. Y dice el Señor que esa soberbia mala, ese orgullo malo, dice que lo ve de lejos porque es pecado, ¿vale? Entonces, debemos siempre estar agradecidos con lo que Dios nos ha dado, ¿vale? Y no caer en ese orgullo malo y no caer en envidiar a los demás, ¿vale? Al contrario, sentirnos también orgullosos por sus logros. Qué bueno, felicitarlos, porque ellos también pusieron todo su esfuerzo. Y si ellos tienen todo eso, es porque también pusieron su esfuerzo, su energía, ¿vale? Pusieron su tiempo, ¿verdad? Se levantaban temprano. Y si ellos sacaron buenas notas, qué bueno, felicítalos, porque ellos también merecen ser felicitados. Son sus logros que hicieron ellos. Y no envidiarlos, sino felicitarlos y bendecirlos, porque también ellos pusieron sus, ¿verdad? Sus fuerzas, su tiempo, su dedicación, ¿vale? Entonces, fuera toda envidia, queridos niños, ¿vale? ¿Y qué es la envidia? Bueno, miren, la envidia es un sentimiento de tristeza o de pesar que se experimenta cuando una persona desea tener lo que otra persona tiene. Puede ser bienes materiales, cualidades o logros. Y además es un sentimiento de disgusto hacia la alegría del otro. Cuando nosotros empezamos a sentir ese sentimiento, queridos niños, cuando nosotros empezamos, que a lo mejor vemos que una persona tuvo un logro en la escuela y en nosotros empieza a haber cierta molestia porque él sacó el primer lugar, quiere decir que empieza a entrar en nosotros ese sentimiento de envidia. Y que cuando nosotros empecemos a sentir eso,
debemos de contrarrestarlo y decirle, Señor, saca eso de mí. No quiero sentir envidia por mi compañero, Padre. Al contrario, voy a irlo a felicitar, ¿vale? No debemos, eso es lo que es la envidia. Cuando tú ves a otro que hace un logro en la escuela, o porque tiene bienes materiales, una casa bonita, un carrito, buenos juguetes. Y cuando en nosotros empieza a haber algo en nuestro corazón que empieza a decirnos, ¿verdad? A sentir eso que, ay, porque yo hubiera sido el primero, ay, yo quisiera tener eso en mi mano, ay, yo quisiera tener esa copa, ay, o ese regalo que sacó el primer lugar. Entonces, es porque estamos empezando a dejar que esa raíz de envidia empiece a sembrarse en nuestro corazón, queridos niños. Y no debe de ser así, ¿vale? Cuando tú veas que algún compañero, ¿verdad? Tuvo buenos aciertos, pasó el primer lugar, debes de alegrarte con él. ¿Vale? Porque a lo mejor tú no sabes cómo se esforzó, cómo estudiaba todas las noches, ¿verdad? Y a lo mejor a ti se te iba jugando en el celular o jugando juegos en el Nintendo en vez de poner más atención a tus estudios, ¿verdad? Entonces, no debemos de ponernos celosos. Al contrario, decir, híjole, yo hubiese sido ese primer lugar, pero por mis cosas de andar, de no darle la prioridad a mis estudios, pero voy a echarle ganas y espero el otro año ser el primer lugar, ¿vale? Pero no envidiar, queridos niños, ¿vale? Porque a veces nos sentimos tristes, empezamos a experimentar cosas feas en nuestro corazón cuando vemos el logro de otra persona, cuando vemos que a lo mejor expone mejor que nosotros, muchas cosas que pueden haber y que puede empezar a surgir esa raíz de envidia en nuestro corazón. Y Dios dice que no debemos de decir de tener envidia, sino vivir con contentamiento con lo que Él nos ha dado, ¿vale? Y ser contentos con lo que otras personas, ¿verdad? De sus logros, de sus cosas que han logrado, ¿vale? De sus cosas materiales. Qué bueno, te felicito. Ay, qué bueno, tu papá es muy trabajador. Qué bueno que ya tienes esto, te felicito. Dios te ha bendecido, amigo. Dale las gracias a Dios porque le dio fuerzas a tu papito, ¿vale? Eso es lo que debemos de hacer, en vez de dejar que esa raíz de envidia crezca en nuestro corazón. Debemos echarla afuera, porque si no, recuerden que dice, que dijimos al principio, que puede hacernos daño tanto espiritualmente como físicamente, ¿vale? Hay veces que la envidia hasta no deja dormir, queridos niños, y eso hace daño, ¿vale? Entonces vivamos siempre contentos con lo que Dios nos ha dado y contento con los logros de nuestros compañeros, ¿vale? En la Biblia, Dios considera la envidia como un pecado grave y una ambición destructiva que debe ser evitada en los hijos de Dios, ¿vale? La envidia se asocia con el egoísmo, la maldad y el desorden. ¿Te das cuenta? Lo que la envidia acarrea no nada más es tener envidia. Dice que la envidia se asocia con el egoísmo, la maldad y el desorden. Y Dios nos dice que en lugar de envidiar, nos anima a que vivamos con alegría, que nos contentemos con los logros de otros y que amemos a nuestro prójimo. En lugar de eso, dice Dios, ¿verdad? No tengas envidia. O a veces hay gente que hace cosas malas. Déjame decirte que a veces hasta hay gente que hace cosas malas y hay gente que los envidia. Eso es malo también. Envidiar hasta lo que hacen los malos. Porque como hacen los malos cosas malas y tienen dinero, entonces hay gente que se pone celosa y envidiosa porque los malos tienen cosas, ¿vale? Y eso no está bien, ¿verdad? Entonces dice el Señor que en lugar de eso, de que estemos pensando en que tengamos envidia, en egoísmo por las personas que tienen cosas y que nosotros no tenemos, dice que Jesús, ¿verdad? Que Dios, en lugar de todo eso, nos dice que seamos hijos alegres,
que estemos contentos con lo que tengamos y que amemos a nuestro prójimo en lugar de estar envidiando, en lugar de tener egoísmo hacia otros, ¿vale? El estar pensando maldad contra el otro. Hay unos que dicen, ay, le voy a maltratar su carro porque ahí tiene buenos carros y le voy a hacer esto para que se le quite. Si yo no lo tengo, él tampoco va a tener. Y empezamos a pensar hasta maldades, ¿vale? Porque la envidia no nada más es envidia, dice que conlleva a otras cosas. Y entonces empieza a crecer más y más hierba de envidia y nos hacemos daño espiritualmente y físicamente, ¿vale? Entonces, Dios no quiere eso para nosotros. Él quiere que vivamos contentos. Él quiere que vivamos con alegría, que vivamos gozosos y que amemos al prójimo y que no estemos pensando en hacerles mal, en envidiarlos, en tener egoísmo hacia ellos, ¿vale? Entonces, la palabra de Dios nos dice que nos amemos unos a otros, ¿vale? En lugar de pensar maldades unos a otros, sino amarnos unos a otros. Y bueno, a través de la lección de la parábola de los trabajadores de la viña, que hoy es nuestra lección de hoy, aprenderemos a conocer la autoridad y la soberanía de nuestro Dios Todopoderoso y al mismo tiempo aprenderemos que Dios quiere que no juzguemos a otros, que no envidiemos a otros, sino más bien que nos acerquemos con una actitud de amor y fraternidad con los unos y los otros, ¿vale? Dejar toda envidia, todo resentimiento, todo egoísmo, toda maldad y en vez de todo eso, mejor tener una actitud de amor y de fraternidad con los unos, con los otros, ¿vale? ¿Y qué es una parábola? Bueno, una parábola son historias que Jesús contaba con lecciones importantes para enseñar a las personas sobre el reino de Dios. Es un relato figurado con escenas de la vida real, que no solamente ilustra una enseñanza, sino que invita a descubrir su significado para aplicarlo a nuestra propia vida. No son historias amenas que terminan con una moraleja, no. Cada parábola es pronunciada en una situación concreta y precisa y que se tiene que interpretar. Jesús hablaba así, queridos niños. Cuando Jesús quería explicarles algo o enseñarles algo a los discípulos, Él les hablaba en parábolas, con lecciones de la vida real. Vemos las parábolas, por ejemplo, hoy vamos a hablar sobre bueno, el Señor les pone sobre un trabajador, ¿verdad? Sobre un amo de una viña, que tenía una viña. Todos conocemos viñas, ¿verdad? Es un caso real. Existen las viñas, existen los dueños de la viña, contratan trabajadores, pero también conocemos a los pastores, que Jesús también dijo una parábola del buen pastor. Él se centraba en historias verdaderas para podernos enseñar una historia de vida, un valor en la vida del creyente, ¿vale? Y después, a veces los discípulos inclusive no entendían qué les quería decir con esa parábola. Y entonces Jesús, que era paciente y amoroso, siempre les explicaba qué les quiso decir con esa parábola para que ellos lo aplicaran en su vida diaria, queridos niños, ¿vale? Las parábolas no son fábulas, no son moralejas, ¿vale? Son historias, ¿verdad? Que terminan con algo que nosotros podemos aplicar a nuestra vida, ¿vale? Ahora escucha con atención la historia bíblica de hoy. Dice la palabra de Dios que Jesús empezó a contarles esta parábola a los discípulos diciendo, había una vez un dueño de una gran viña de uvas que necesitaba trabajadores para recoger las uvas. Y él, el amo de la viña, personalmente salió a buscar a los obreros, queridos niños. En esta parábola, Jesús nos enseña que no debemos ser envidiosos ni celosos, ¿vale? Pongan atención a la historia.
Dice que muy temprano en la mañana, este hombre salió a la plaza del pueblo y encontró a varios hombres esperando trabajo. Así que habló con ellos y los contrató y les prometió pagarles un denario, que era el salario justo para un día de trabajo. Estos trabajadores aceptaron el trabajo y fueron a trabajar. A media mañana, el dueño de la viña vio que aún necesitaba más trabajadores. Así que volvió a la plaza y encontró a otros hombres sin trabajo. Los contrató también y les prometió pagarles lo que era justo. Estos hombres también aceptaron y fueron a trabajar a la viña de este amo. Salió otra vez el dueño de la viña cerca de la hora sexta e hizo lo mismo y contrató más obreros y convino darles el salario justo. Entonces estos trabajadores se unieron nuevamente a los trabajadores de la viña. Saliendo este amo cerca de la era 11:00, ya era muy tarde, casi ya iba a acabar la jornada del trabajo, cuando otra vez el amo de la viña salió a la plaza y allí halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijo, porque nadie nos ha contratado, le respondieron los trabajadores. Y el amo de la viña les dijo, y también vosotros a mi viña, y recibiréis lo que sea justo. Así que los trabajadores se unieron a los demás trabajadores y con gusto trabajaron hasta el final de la jornada. Al final del día, el dueño de la viña llamó a su capataz y le dijo que les pagara a todos los trabajadores. Pero el amo le dijo a su capataz, pero comenzarás pagándole a los últimos contratados y terminarás pagándole a los primeros que contratamos. Gloria a Dios. ¿Se dan cuenta cuántos trabajadores trajo el amo de la viña? ¿Verdad? ¿Vimos cuántas veces salió a la plaza? No fueron trabajadores que iniciaron, ¿verdad? La jornada, todos juntos a la misma vez, ¿no? ¿Verdad? Unos fueron contratados desde muy mañana. Era muy temprano cuando este amo salió entre las plazas y vio. Comúnmente en aquel tiempo, ¿verdad? Las personas iban así a las plazas y se ponían a esperar a que hubiera alguien que los contrataran. Por eso este amo sale a las plazas a buscar quienes habían, ¿verdad? Quienes estaban desocupados para que fueran a trabajar a su viña, ¿verdad? Y dice él que desde muy de mañana fue a buscar trabajadores para que empezaran, ¿verdad? A cosechar, a levantar toda esa uvita que ya había, ¿verdad? Madurado. ¿Ah? Y entonces dice que después va a mediodía. ¿Mediodía qué sería? Como a las 12, mediodía, para nosotros es al mediodía, ¿verdad? Muy de mañana puede haber sido que salió este señor a las 6 de la mañana a las plazas, ¿verdad? A buscar trabajadores. Y dice que después a mediodía, a las 12 de la tarde, vuelve a salir el amo, ¿verdad? Y vuelve a ver si hay más trabajadores y les dice, buscan trabajo, vayan a mi viña, les voy a dar lo justo. Y luego dice que sale a otra hora, ¿verdad? Como eso de vamos a ponerle como a las 3, 4 de la tarde. Vuelve a salir este amo de la viña y ve que requiere más trabajadores y vuelve a salir a las 3, 4 de la tarde por más trabajadores. Y entonces va y les dice, pues vengan, necesito más trabajadores, quieren trabajar en mi viña, y les vuelve a ofrecer lo justo, dice, se les dará lo justo, vayan y vayan a mi viña. Y aceptan estos trabajadores. Y luego dice que vuelve a salir, ¿verdad? ¿Se dan cuenta que fueron diferentes horarios? Dice que vuelve a salir ya muy tarde. Probablemente era ya casi, dice que casi para terminar la jornada. Pongámosle que era una jornada de 8 horas.
supongamos que este trabajador dice que este amo de la viña vuelve a salir ya casi cuando iba a terminar. Pongámosle que haya salido como a las 6 de la tarde a buscar más trabajadores, o 6:30, pongámosle, ¿verdad? Y dice que vuelve a salir casi en la tarde, más tarde, por otros trabajadores que ve, dice que los ve en la plaza ahí solitos, esperando quien los contratara. Ya era muy tarde y nadie había contratado a estos hombres, ¿verdad? Y estos hombres pues estaban tristes porque nadie los había contratado, ya eran casi las 6 de la tarde o 6:30 de la tarde, y estaban tristes porque nadie los había contratado. Imagínate, se estaba acabando la jornada laboral en donde muchos salían a buscar trabajadores y ellos no habían podido conseguir trabajo. Imagínate estar todo el día ahí parados esperando que nos contratara y al final terminar el día y no llevar nada a casa para comer. Pues este amo les dio la oportunidad a estos hombres, aunque fuese muy tarde, él los contrató. Dice que ya faltaba muy poco para que la jornada de trabajo terminara, pero aún así, este amo tuvo misericordia de estos trabajadores y les dice: ¿qué están haciendo ahí sentados? ¿Por qué están así sin trabajar? Y les dicen estos señores: pues nadie nos ha querido contratar, pues vayan a mi viña y se les dará lo justo, ¿verdad? Y van estos trabajadores contentos, imagínatelos, contentos después de haber estado desde las 6 de la mañana esperando que nos contratara y que ya era casi que se acabara ¿verdad? La hora jornal y se tenían que regresar a casa. Llega este amo de la viña y tiene misericordia de estos trabajadores y los manda a trabajar, aún sabiendo que faltaba tal vez una hora y media para terminar la jornada laboral, pero él los contrató. Qué hermoso amo, ¿no? De esta viña, ¿verdad? Que tuvo esa hermosa misericordia de estos hombres y los llevó a trabajar, ¿verdad? Y dicen que estos hombres, ¿verdad? Pues aceptaron y fueron contentos, ¿verdad? Y se anexaron, fueron, ¿verdad? Fueron contratados y se empezaron a trabajar juntamente con los que ya estaban desde la mañana, los del mediodía, los de las 3 de la tarde, y luego estos entran a las 6 de la tarde, ¿verdad? 6:30. Y dice la parábola que al final del día, el dueño de la viña llama a su capataz y le dice que les pagará a todos los trabajadores, pero que comenzara pagándoles a los últimos contratados. ¿Quiénes fueron los últimos contratados, queridos niños? Los que contrató casi al final de la jornada laboral, ¿verdad? Los que les dijo: ¿qué están haciendo aquí sin trabajar? Vayan a mi viña y trabajen. Pues empezó a pagarles a estos jornaleros que llegaron al último, los últimos contratados, ¿vale? Y les dice: empieza por los últimos que contratamos y termina con los primeros. ¿Te das cuenta? Pues, ¿cómo fue el pago? Primero fueron los de las 6 de la tarde. Luego les pagó a los de las 3 de la tarde. Luego les pagó a los de las 12 de la tarde al mediodía. Y hasta el final, los que fueron contratados desde muy de mañana, a las 6 de la mañana. ¿Te imaginas qué cara tenían esos jornaleros? Estaban enojadísimos, ¿se imaginan? ¿Qué estarían hablando? ¿Cómo es posible que empiecen a pagarles a los que acaban de entrar, verdad? Y precisamente dice que cuando los que habían trabajado todo el día vieron esto, que esperaban recibir más, ¿verdad? Pero también dice la palabra de Dios que recibieron un denario. Recuerden que eso había estado proponiéndoles el amo de la viña. Cuando contrató a los que contrató en la mañanita, les dijo, ¿verdad? Les daré un denario, que es la jornada de un día. Eso es lo que les voy a pagar. ¿Aceptan el trabajo? Y estos jornaleros dijeron: sí, aceptamos. Pues vayan allá a la viña y vayan con mi capataz y que los pongan a trabajar. Ellos aceptaron ese pago. Pero cuando vieron y empezaron a ver que empezaron a pagarles, ¿verdad? A los que fueron entrando después de ellos, empezaron a estar murmurando, empezaron a estar viendo a la gente
con envidia, con egoísmo, enojados. Y además dijeron, bueno, a lo mejor pues, nos van a pagar más, porque pues, ¿cómo es posible que estén pagándole primero a los últimos y a nosotros hasta el último? Dice, estos trabajadores comenzaron a murmurar y a quejarse contra el dueño de la viña, diciendo, estos hombres que solo trabajaron una hora, ¿cómo es posible que recibieron lo mismo que nosotros? Que soportamos el calor del día y trabajamos mucho más tiempo que ellos, eso no es justo. Empezaron a decir estas personas, no es justo, no es justo. Además les están pagando primero que nosotros. Y empezaron a estar murmurando y a tener envidia de estas personas, queridos niños. Empezaron a murmurar. ¿Y qué problema hay? Dijo el dueño. Empezó a llamar y le dijo, a ver, tráeme a aquellos que están murmurando. Ah, probablemente capataz fue y le dijo, ¿sabe qué? Patrón, ¿verdad? Jefe, este, están muy enojados los primeros jornaleros, están hablando mal de usted y hablando de las personas que se les pagó y que a ver si a lo mejor se les paga más, porque cómo es posible que les haya pagado usted más, que les haya pagado lo mismo que ellos que fueron contratados desde la mañana. Y entonces dice, a ver, tráemelos. Y entonces el dueño de la viña empieza a hablar con estas personas que estaban enojadas, envidiosas, ¿verdad? Y entonces le dice, a ver, ¿qué problema hay? ¿Qué problema hay? A ver, díganme. Si quiero yo darle a estos últimos que fueron contratados lo mismo que les di a ustedes, ¿cuál es el problema? ¿Acaso no tengo derecho de hacer lo que yo quiera con mi dinero o tienen envidia porque soy generoso? Además, ¿no los contraté a ustedes por un denario? ¿No les contraté por un denario? Pues sí, entonces tomen lo que quedamos, en eso quedamos. Ustedes aceptaron trabajar por ese denario, ahí está, les estoy pagando lo justo. Terminaron su jornal, ahí está lo que yo prometí. Ustedes lo aceptaron cuando yo los contraté. ¿O cuál es el problema? No puedo yo darle lo mismo a estos trabajadores, es mi dinero. Y yo puedo hacer con mi dinero lo que yo quiera. Si yo quiero darles lo mismo que les ofrecí a ustedes, a estos jornaleros últimos que yo contraté, ¿cuál es el problema? Es mi dinero. ¿O tienen envidia porque yo soy generoso? ¿Cuál es el problema? Y que se quedan callados estos jornaleros, ¿verdad? Y les dice, tomen lo que prometimos, tomen lo que yo les dije y ya váyanse, ¿verdad? Porque estos estaban diciendo, no nos parece justo que los que trabajaron solo una hora hayan recibido un denario igual que nosotros. Así que el dueño de la viña le dice, ¿no quedamos en que yo les pagaría un denario? Entonces tomen lo suyo y váyanse. Y si yo quiero darles a ellos lo mismo, ¿qué a ustedes? Dios les tapó la boca a estos jornaleros. Y el dueño de la viña tenía razón. Ellos habían aceptado, ¿verdad? Su jornal de 8 horas por un denario. Y ellos dijeron, sí, aceptamos. ¿Qué era lo que estaban peleando? Porque era su envidia, porque era su egoísmo con aquellos que estaban recibiendo también un denario. El dueño de la viña era el dueño de la viña y era el dueño del dinero. Y él podía hacer con su dinero lo que él quería. Y cuando él supo que estos hombres estaban de envidiosos, ¿verdad? Y hablando a sus espaldas, los manda a llamar y le dice, a ver, ¿qué onda? ¿Qué pasa con ustedes? Yo soy el dueño de la viña y yo hago con mi dinero lo que yo quiero. Y entonces, ¿verdad? Se van estos jornaleros enojados, porque se fueron enojados, pero los jornaleros últimos se fueron contentos, ¿verdad? Y Jesús, queridos niños, concluye esta parábola diciendo, así es, también el reino de los cielos. Los últimos serán primero y los primeros serán últimos. Con esta historia, queridos niños, Jesús nos enseña que no debemos de compararnos con los demás, ni de sentir envidia ni celos
por las bendiciones que reciben otros. Estos jornaleros que fueron contratados desde la mañana estaban enojados porque el dueño de la viña estaba bendiciendo a los que llegaron para el último. Esa era su molestia, siendo que ellos habían sido contratados por un denario. No tenían por qué estarse enojando. El dueño les estaba pagando lo que era justo. Mas, sin embargo, estaban enojados por la bendición que este amo de la viña les estaba regalando a estos hombres, ¿verdad? A los últimos les pagaron lo mismo. Este hombre tuvo misericordia por estos jornaleros, porque recuerden que casi fue al último día, a la última hora que faltaba por terminar el jornal del trabajo. Y estos hombres, imagínense, también estaban ahí buscando quién los contratara, pero no los habían contratado. Ellos no tenían la culpa. Pero este hombre era generoso y no le importó darle el mismo denario a una persona que trabajó 1 hora, igual a la persona que trabajó 8 horas, 5 horas, 6 horas. A él no le importó. Él dio por igual y quiso bendecirlos por igual. Él era el dueño de la viña y podía hacer con su dinero lo que él quería. Por eso nuestro Señor Dios Todopoderoso, queridos niños, también es el dueño de todo, queridos niños. Él es el dueño hasta de la vida, ¿vale? Y Él puede dar a cada uno como Él quiere. ¿Eh? Vemos en esta pequeña parábola que Jesús les estaba contando a sus discípulos, ¿verdad? Que este amo de la viña fue generoso y por igual, ¿verdad? Él no se fijó si el que nada más trabajó 1 hora, ¿verdad? Le diera lo mismo. Él no se fijó. Él, él dio su bendición por igual a todos. Al que trabajó 8 horas, al que trabajó 6 horas, al que trabajó 4 horas y al que trabajó 1 hora. Él fue bendecido, ¿verdad? Él bendijo por igual a todos estos jornaleros. Así nuestro Dios, ¿verdad? Él es dueño de todo y Él da conforme Él quiere, conforme a su misericordia, conforme a su voluntad, porque Él es dueño de todo. Y nosotros debemos alegrarnos con lo que tengamos. Estos jornaleros se deberían de haberse alegrado. Yo creo que ya ni les supo su denario jornalero porque se fueron enojados, ¿verdad? En vez de haber dado gracias a Dios por eso que habían obtenido por su trabajo, y irlo a disfrutar con su familia contentos, pero al contrario de eso se fueron refunfuneando, enojados y ya ni les ha de haber sabido lo que trabajaron, ¿verdad? Pero los otros, ¿verdad? Se fueron contentos, dándole gracias al amo de la viña y llevando un dinerito para gozarlo con sus familias y llevar un pan a su casa, ¿verdad? Así que, queridos niños, Jesús nos está enseñando que no debemos compararnos con los demás, ni sentir envidia ni celos por las bendiciones que reciben otros. Nosotros debemos alegrarnos con lo que Dios nos da, porque Él ha sido generoso también con nosotros, ¿vale? Él es dueño del mundo. Él es dueño de todo lo que hay. Él es el creador. Él es el dueño de todo. Él es el dueño del oro y la plata. Mas, sin embargo, lo comparte en este mundo con algunas personas. Y Él lo ha querido así. Hay personas que son ricas, que tienen más. Él lo ha querido así. Él es el dueño del oro. Y si Él ha querido que esas personas, inclusive hay personas que no conocen a Jesús y son ricos, pero es su voluntad de Él, ¿verdad? Él es el dueño del oro. Y si a Él le place darle a esa persona que aún sin conocerlo puede disfrutar de las riquezas de nuestro Dios Todopoderoso, ¿a nosotros qué? Nosotros debemos de conformarnos con lo que el Señor nos da sin mirar a los demás, quién tiene más, quién tiene menos, sino, dice el Señor, conténtense con lo que tienen, porque se los he dado con amor. ¿Vale? Y no estar, ¿verdad? Deseando
ni maldiciendo el que tiene más ni el que tiene menos, ¿vale? Así que el Señor es el dueño de todo y debemos de conformarnos y darle gracias a Dios por las bendiciones que nos corresponden a nosotros y no estar viendo las bendiciones que otros reciben. Y si otros reciben, en vez de estar discutiendo y de estar envidiando y de ser egoístas, también debemos de contentarnos porque ellos reciben bendiciones de Dios. Porque si Dios lo quiso así, Él es el dueño y Él da conforme Él quiere, ¿vale? Así que, queridos niños, recuerden que Dios es muy generoso y justo y Él tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. También, a través de esta parábola, aprendimos que debemos de ser agradecidos por lo que tenemos y confiar en la justicia y en la generosidad de nuestro Dios grande y poderoso, porque Él sabe lo que necesitamos y nos bendice según su voluntad y su misericordia y su amor, queridos niños. Lo único que nos resta a nosotros es ser agradecidos. Dios hace tanto por nosotros, queridos niños, todos los días nos provee lo que necesitamos. Alimento, ropa, un lugar en el cual podamos vivir. Y a veces, ¿qué pasa? Se nos olvida decir gracias. O aprovechamos el momento para decirle a nuestro Dios, gracias, gracias Padre por lo recibido de tu mano. Gracias Padre por lo que has puesto en mi mesa. Gracias por esta casa que me guarda del frío, de la lluvia, del calor. Gracias por el trabajo de mis padres. Gracias por el trabajo de mi madre. Gracias por mis estudios. Gracias por la iglesia en donde nos reunimos, Padre, y me enseñan de tu palabra. ¿Damos gracias a Dios por eso? Si no lo hacemos, seamos agradecidos con Dios y vivamos contentos con lo que Dios nos ha regalado de sus muchas misericordias, queridos niños, y vivamos contentos sin envidiar al prójimo, sino amar y agradecer lo que Dios nos ha dado, porque lo que nos ha dado, nos los ha dado a manos llenas, queridos niños. Y la mejor y mayor bendición y grande bendición es que tenemos vida, ¿vale? Vida para poder ponernos a cuentas con Él, para alabarlo, para glorificarlo, para bendecirlo, para darle la gloria, para darle las gracias, ¿vale? Eso es en lo que debemos de estar concentrados, en lo que Dios nos da a cada uno, de sus bendiciones que recibimos, de disfrutarlas grandemente, queridos niños, sin envidiar, ¿vale? Gloria a Dios, porque Dios es justo y generoso con todos nosotros. A veces podemos sentir envidia, podemos sentirnos con envidia o con celos y pensar que merecemos más que los demás, pero no. Dios nos ama a todos por igual y nos da de sus bendiciones conforme a su preciosa voluntad, queridos niños. Dios nos dice que saquemos de nuestro corazón la envidia, los celos, el egoísmo y que vivamos contentos con lo que Él ha derramado de sus bendiciones en nuestra vida. ¿Vale, queridos niños? Porque Él es un Dios justo. Él no da más ni da menos. Él da lo justo, queridos niños, porque Dios es un Dios justo y nunca va a ser un Dios injusto. Así que las bendiciones que nos ha dado y nos da son justas. Las bendiciones que les da a otros son justas, ¿ok? Así que no debemos de envidiar, ¿ok? Nunca debemos compararnos con los demás, sino ser agradecidos por lo que Dios nos ha dado y estar contentos con la oportunidad de trabajar para Dios. Si hay alguien que trabaja en la obra para Dios, también debe de vivir contento,
haciendo lo que le corresponde con amor, con agradecimiento, sabiendo que está sirviéndole al dueño de la viña, al dueño de todo, y que Él es el que provee para todos, queridos niños. No importa cuánto tengamos de más, no importa cuánto tenemos o cuánto hayamos hecho o cuánto tiempo hayamos trabajado para Dios, Él nos ama y nos recompensará según su preciosa voluntad. La Biblia nos enseña que el amor no envidia. El amor es paciente. El amor es misericordioso. El amor sobrepasa toda cosa, queridos niños. Amar a los demás es celebrar sus bendiciones y sus alegrías, en lugar de sentir resentimiento por ellas. Los hijos de Dios somos llamados a rechazar toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia y toda difamación. Veamos qué dice la Biblia en Hebreos 13:5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenemos ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Gloria a Dios. ¿Se dan cuenta, queridos niños? Dios nos dice que vivamos contento con lo que tenemos, porque Él nunca nos va a desamparar, ni nos va a dejar, queridos niños. Él siempre está al tanto de sus justos, al tanto de sus hijos. Él prometió no dejarnos, Él prometió proveernos y Él lo hará, porque Él es un Dios que, que cumple sus promesas, ¿vale? Así que vivamos siempre contentos con lo que Dios nos da. Disfrutemos con alegría de sus bendiciones diarias y seamos agradecidos con Dios, ¿vale? Pues esa fue nuestra clase del día de hoy, queridos niños, queridos Radio Escucha, gloria a Dios, ¿vale? Vamos a darle gracias a Dios por lo que hoy aprendimos. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos, maravilloso Dios, por tu amor, por tu misericordia, por tu grande amor, Padre. Gracias porque tú eres vasto, Padre Santo, para derramar tus bendiciones, Padre. Ayúdanos, Señor, a ser agradecidos, Padre, a vivir agradecidos, contentos con lo que tú nos has dado, Padre, porque tú eres bueno, porque tú eres justo, Padre Santo. Tú no eres un Dios injusto, Padre. Tú eres un Dios justo, Padre Santo. Y tú, Señor Dios Todopoderoso, das conforme a tu hermosa y preciosa voluntad, mi Señor. Gracias te doy, Señor, por el tema del día de hoy, Padre. Hoy nos enseñaste, Padre Santo, que debemos de vivir felices, agradecidos, contentos, Padre, con lo que tú nos das, Padre Santo, porque tú eres bueno, Padre, porque tú conoces lo que nosotros necesitamos, Padre. Dice la palabra de Dios, Padre mío, que tú nos das, Señor, lo que es necesario para vivir. Y eso es más que suficiente, Padre Santo, porque eso nos enseña a estar dependiendo continuamente de ti, Padre. Gracias, gracias por tu palabra, Padre. Gracias por tu amor. Gracias por tus bendiciones, Padre. Te pedimos, mi Dios, que quites, que saques toda raíz de envidia, que saques toda raíz de egoísmo de nuestro corazón, Padre Santo, para poder vivir, Señor, libres, Padre, contentos, mi Dios. Que podamos disfrutar también, Padre, los logros de otros, Padre, sin envidia, sin egoísmos, Padre Santo. Que lo que tú le has dado, Señor, a otras personas, Padre, lo podamos disfrutar, Señor, y podamos darle gloria a Dios, porque tú eres bueno y tú das conforme a tu voluntad, Señor, conforme a tus muchas misericordias, Padre, y que tú nos has enseñado, Padre, aún a disfrutar, Señor, y a dar gracias, Señor, por lo que les das a los demás, Padre. Gracias, maravilloso Dios. Muchas gracias por tu amor y tu palabra, Padre. Porque tu palabra nos enseña a vivir, Señor. Porque tu palabra nos enseña a redirigir nuestros pasos, Señor, correctamente, Señor. Te damos gracias. Gracias por la palabra de hoy. Gracias, Señor. Muchas gracias, Padre. Nos despedimos, Señor, de este lugar, pero no de tu preciosa presencia, Padre. Sigue trabajando en los corazones, Padre. Sigue transformando vidas, Padre. Sigue, Señor, levantando vidas, Padre Santo, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús, Señor. Amén.
Pues muchas gracias. Yo los veo el próximo miércoles a las 12 de la tarde por Radio Jaís 104.3 FM y por nuestras redes sociales, por YouTube y por Facebook, en nuestra página de Dios es Fiel, Comunidad de Fe. Dios me los guarde y Dios me los bendiga. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros y por acompañarnos un miércoles más. Sigan pasando una excelente tarde en compañía de sus seres queridos. Bendiciones, Dios los guarde.